El poder de los salmos, un refugio de fortaleza, confianza y esperanza en Dios. El libro de los salmos es una joya de la Biblia, un conjunto de 150 cánticos y oraciones que expresan la profundidad del alma humana en su relación con Dios. No importa la situación que estemos viviendo, alegría, angustia, temor, arrepentimiento o gratitud, siempre hay un salmo que refleja nuestro sentir y nos guía de regreso a la presencia de Dios. A lo largo de la historia, los salmos han sido un refugio para aquellos que buscan fortaleza en tiempos difíciles. En sus versículos encontramos promesas de Dios, llamados a la adoración, súplicas de ayuda y declaraciones de victoria. En este estudio exploraremos algunos de los temas más importantes de los salmos y analizaremos versículos clave que pueden transformar nuestra fe. La soberanía de Dios, el Rey Supremo. Sobre todo, uno de los mensajes más poderosos en los salmos es la soberanía absoluta de Dios. El salmista deja claro que Dios es el creador y gobernador de todo el universo y que su autoridad es inquebrantable. El Salmo 24, 1-2 nos recuerda: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmo 24, 1-2. Dios no solo creó el mundo, sino que sigue gobernándolo con justicia y poder. Esto significa que nada de lo que ocurre está fuera de su control. Aunque a veces el mundo parezca lleno de caos, Dios sigue en su trono. El Salmo 103, 19 también reafirma esta verdad. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Si entendemos que Dios es soberano, podemos vivir con paz y confianza, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas. La protección de Dios, un refugio en tiempos de peligro. Los salmos nos enseñan que Dios es nuestro protector y refugio en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos miedo, incertidumbre o ataques del enemigo, podemos acudir a su presencia y encontrar seguridad en Él. Uno de los pasajes más reconfortantes es el Salmo 91, que habla sobre la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, versículo 1-2. Este salmo nos recuerda que cuando confiamos en Dios y vivimos bajo su cobertura, nada puede hacernos daño sin su permiso. Aunque enfrentemos dificultades, Él nos guardará. El Salmo 46, 1 también enfatiza esta verdad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando la vida nos golpea con problemas, este versículo nos asegura que Dios está presente y dispuesto a ayudarnos en todo momento. La confianza en Dios. No temeré, porque Él está conmigo. A lo largo de los salmos, vemos que el salmista, en medio de sus angustias, decide confiar en Dios. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, su fe se mantiene firme. El Salmo 23 es uno de los más conocidos y poderosos en cuanto a confianza en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versos 1-4. Aquí vemos que, aunque caminemos por momentos oscuros y difíciles, Dios nos guía y nos protege. Otro versículo que refuerza esta idea es el Salmo 56, 3-4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La clave para vencer el temor es confiar en Dios
y en sus promesas, el arrepentimiento y el perdón. Volver a Dios con un corazón sincero. Los salmos nos enseñan que Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. No importa cuán grave haya sido el pecado, si venimos a Él con humildad, Él nos limpiará. Uno de los salmos más conmovedores sobre el arrepentimiento es el Salmo 51, donde David clama a Dios después de haber pecado: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51, 10-12. Aquí vemos que el arrepentimiento verdadero no es solo sentir tristeza por el pecado, sino pedirle a Dios que transforme nuestro corazón. El Salmo 32, 5 también nos muestra el poder de la confesión. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios está listo para perdonarnos si nos acercamos a Él con sinceridad. La justicia de Dios, Él juzgará con equidad. A veces nos preguntamos por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren. Los salmos responden a esta inquietud, asegurándonos que Dios es justo y que, a su tiempo, traerá juicio sobre los impíos. Los salmos, una fuente de fortaleza, guía y esperanza. El libro de los Salmos es una de las colecciones más profundas y espirituales de la Biblia. Su riqueza no solo se encuentra en la belleza poética de sus palabras, sino en la profundidad de sus mensajes, que han servido de refugio, consuelo y enseñanza para creyentes de todas las épocas. Compuesto por 150 salmos, este libro cubre una variedad de temas que reflejan las experiencias humanas más universales: alegría, dolor, arrepentimiento, adoración, confianza y justicia divina. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también encontramos salmos de Asaf, los hijos de Coré, Moisés y otros autores desconocidos. Cada salmo es una expresión sincera del alma humana en su relación con Dios. A lo largo de los siglos, este libro ha sido una fuente inagotable de fortaleza espiritual para aquellos que buscan la presencia del Señor. Alabanza y adoración, exaltando a Dios en todo momento. Uno de los propósitos principales del libro de los Salmos es enseñar a la humanidad la importancia de adorar a Dios. La alabanza es una respuesta natural cuando reconocemos su grandeza, su poder y su amor inagotable. En los Salmos encontramos numerosas expresiones de júbilo y exaltación que nos recuerdan que Dios es digno de recibir toda honra y gloria. Por ejemplo, el Salmo 100 es un llamado a toda la tierra para alabar al Señor. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Salmo 100, 1-2. Este salmo nos enseña que la adoración no es solo una actividad, sino una actitud de vida. La verdadera alabanza no depende de nuestras circunstancias, sino de quién es Dios. Aún en los momentos de dificultad, se nos anima a seguir adorándole porque Él es bueno y su misericordia es eterna. El Salmo 150, que cierra el libro, es un llamado final a la adoración total. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Salmo 150, 6. Aquí vemos que la alabanza no es opcional ni está limitada a ciertas personas, sino que es una responsabilidad y un privilegio de toda la creación. No importa en qué situación nos encontremos, siempre podemos encontrar una razón para adorar a Dios. Confianza en Dios, refugio en tiempos de angustia. A lo largo de los salmos,
encontramos constantes llamados a confiar en Dios en medio de las pruebas y dificultades de la vida. El salmista nos muestra que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra ayuda en tiempos de angustia. Uno de los pasajes más conocidos sobre la confianza en Dios es el Salmo 23, donde David describe su relación con el Señor como la de un pastor con sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, versos 1 a 2. Este salmo nos recuerda que, aunque pasemos por valles de sombra y muerte, no debemos temer, porque Dios está con nosotros. No importa cuán oscuras sean las circunstancias, Él nos guía y nos protege. El Salmo 91 también nos habla de la seguridad que encontramos en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Este versículo es una promesa para aquellos que buscan refugio en el Señor. En tiempos de incertidumbre y peligro, podemos estar seguros de que Dios es nuestra protección. Arrepentimiento y perdón. La misericordia de Dios para el pecador. El pecado es una realidad en la vida del ser humano, pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de misericordia, que está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. En los Salmos vemos ejemplos de personas que reconocen sus faltas y claman por el perdón divino. Uno de los salmos más conmovedores sobre el arrepentimiento es el Salmo 51, escrito por David después de su pecado con Betsabé. En él, el rey expresa su profundo dolor por haber fallado a Dios y clama por su misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, 1. David reconoce que su pecado es grave, pero también sabe que Dios es un Dios de gracia. En este salmo podemos aprender que el verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón y un deseo sincero de volver a Dios. El Salmo 32 también habla del gozo del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32, 1. El perdón de Dios trae restauración y paz al alma. Cuando confesamos nuestras faltas, Él nos limpia y nos da una nueva oportunidad. Justicia de Dios, el triunfo del bien sobre el mal. Muchos salmos reflejan la lucha entre el bien y el mal y la certeza de que Dios, en su justicia, traerá recompensa a los justos y juicio a los impíos. Aunque a veces parezca que los malvados prosperan, los salmistas nos aseguran que Dios tiene el control y que su justicia prevalecerá. Salmo 23. Acuérdese de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Este versículo del Salmo 20 es una expresión de deseo y bendición, en la que se pide a Dios que tenga en cuenta las ofrendas y sacrificios de la persona por la cual se está orando. Es un recordatorio de la relación entre la fe, la adoración y la respuesta divina. Para entenderlo mejor, debemos explorar el significado de las ofrendas y los holocaustos en la Biblia, su propósito en la relación del creyente con Dios y cómo este versículo se aplica a nuestra vida hoy. ¿Qué significa acuérdese de todas tus ofrendas? En la cultura del Antiguo Testamento, las ofrendas eran una parte esencial de la vida de adoración del pueblo de Israel. Se ofrecían a Dios como una muestra de gratitud, dependencia y sumisión a su voluntad. Había diferentes tipos de ofrendas, incluyendo ofrendas de gratitud. Eran un reconocimiento de la bondad de Dios y su provisión. Ofrendas de expiación. Se presentaban para pedir perdón por los pecados y buscar reconciliación con Dios.
ofrendas voluntarias, expresaban el deseo de honrar a Dios y de mostrar devoción. Cuando el salmista dice, acuérdese de todas tus ofrendas, está pidiendo que Dios mire con favor las acciones de fe y obediencia de la persona. Es un deseo de que Dios tome en cuenta el corazón y las intenciones detrás de cada sacrificio ofrecido. En nuestra vida hoy, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ofrendas. No se trata de sacrificios físicos como en el Antiguo Testamento, sino de lo que ofrecemos a Dios en términos de tiempo, talentos, servicio y dedicación. Cada acto de amor, cada oración, cada esfuerzo por vivir en obediencia es una ofrenda que Dios ve y recuerda. Y acepte tu holocausto. El significado del sacrificio. El holocausto era un tipo específico de sacrificio, en el cual un animal era completamente consumido por el fuego en el altar. Representaba una entrega total a Dios y simbolizaba la purificación y el deseo de estar en comunión con Él. El hecho de que el salmista pida que Dios acepte el holocausto indica que no todos los sacrificios son automáticamente agradables a Dios. Lo que hace que una ofrenda sea aceptable no es solo la acción externa, sino la intención del corazón con la que se presenta. Esto es un principio que Jesús también enfatizó cuando habló sobre la verdadera adoración. Dios no busca solo rituales, sino una entrega sincera del corazón. Juan 4:24. En el Nuevo Testamento, el concepto de sacrificio cambia con la obra de Cristo. Jesús es el Cordero de Dios. Juan 1:29. El sacrificio perfecto que pagó por nuestros pecados de una vez por todas. Hebreos 10:10. Ya no necesitamos presentar sacrificios físicos, pero somos llamados a ofrecer a Dios nuestras vidas como sacrificios vivos. Romanos 12:1. Entonces, cuando oramos con las palabras del Salmo 23, podemos pedir que Dios acepte nuestra entrega diaria, nuestras acciones de amor y nuestra obediencia como un sacrificio agradable a Él. La importancia de la intención en nuestras ofrendas. Este versículo también nos lleva a reflexionar sobre nuestra motivación al servir a Dios. En la Biblia hay ejemplos de sacrificios que Dios rechazó porque no venían de un corazón sincero. Caín y Abel. Génesis 4:3-5. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no por la ofrenda en sí, sino por la actitud de Caín. El sacrificio de Saúl. 1 Samuel 15:22-23. Dios rechazó la ofrenda de Saúl porque fue presentada con desobediencia y orgullo. Los sacrificios de Israel sin justicia. Isaías 1:11-17. Dios se negó a aceptar los sacrificios de un pueblo que vivía en pecado sin arrepentimiento. Estos ejemplos muestran que lo que Dios valora no es simplemente el acto externo de dar, sino la sinceridad y la obediencia detrás de la ofrenda. Hoy en día, nuestras ofrendas pueden incluir nuestra adoración, nuestras donaciones, nuestro servicio en la iglesia y nuestra obediencia a Dios. La pregunta es, ¿lo hacemos con un corazón sincero y lleno de amor por Dios, o simplemente por costumbre, o para obtener algo a cambio? Selah, una pausa para reflexionar. La palabra Selah aparece frecuentemente en los Salmos y, aunque su significado exacto no es completamente claro, se cree que indica una pausa para reflexión o una pausa musical. Es como si el salmista estuviera diciendo, detente y piensa en esto. Aquí, Selah nos invita a detenernos y reflexionar en la profundidad de lo que se ha dicho. Nos desafía a examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estoy ofreciendo a Dios lo mejor de mí con sinceridad y gratitud? ¿Estoy buscando agradar a Dios con mis acciones o simplemente cumpliendo con un deber religioso? ¿Estoy confiando en que Dios ve
y recuerda cada acto de fe y obediencia que le entrego? Esta pausa nos permite interiorizar la importancia de vivir una vida de entrega a Dios, no por obligación, sino por amor. Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Salmo 23, 1-6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos y amados de la Biblia. Su mensaje es poderoso porque nos recuerda que Dios cuida de nosotros como un pastor cuida de sus ovejas. Nos habla de provisión, descanso, dirección, protección y comunión eterna con el Señor. David, quien escribió este salmo, entendía perfectamente la relación entre un pastor y sus ovejas, ya que él mismo había sido pastor antes de convertirse en rey. Sabía que las ovejas son animales indefensos que dependen completamente de su pastor para su bienestar. De la misma manera, nosotros dependemos de Dios para suplir nuestras necesidades espirituales, emocionales y físicas. Dios es nuestro pastor y proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando David dice que Dios es su pastor, está reconociendo su dependencia total en él. Un pastor guía, alimenta, protege y cuida de sus ovejas. Así es Dios con nosotros. Muchas veces nos preocupamos por nuestras necesidades, el trabajo, la comida, la familia, el futuro. Pero este versículo nos enseña que si Dios es nuestro pastor, no nos faltará nada. No significa que siempre tendremos todo lo que queremos, sino que Dios suplirá todo lo que realmente necesitamos. Jesús reafirma esta verdad en Mateo 6, 31-33, cuando dice: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de nuestras necesidades. El descanso en Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas necesitan pastos verdes y agua tranquila para estar sanas y seguras. Sin embargo, por naturaleza, son inquietas y no siempre saben dónde encontrar el alimento o el agua. Dependen del pastor para guiarlas. Así somos nosotros. Muchas veces vivimos en ansiedad, preocupados por el futuro y buscando satisfacción en lugares equivocados. Pero Dios nos invita a descansar en Él. Jesús dijo en Mateo 11:28, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere guiarnos a un lugar de descanso, donde nuestra alma encuentre paz. Pero para ello, debemos confiar en Él y seguir su dirección. Dios nos guía por el camino correcto, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Las ovejas no pueden encontrar el camino por sí solas, dependen del pastor para no perderse. De la misma manera, necesitamos la guía de Dios en nuestra vida. A veces enfrentamos decisiones difíciles y no sabemos qué camino tomar. Pero si buscamos a Dios en oración y leemos su palabra, Él nos mostrará la senda correcta. No siempre será el camino más fácil, pero siempre será el mejor.
la confianza en Dios en medio del peligro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todos pasamos por momentos oscuros, enfermedades, pérdidas, problemas familiares, crisis económicas, traiciones. Hay momentos en los que sentimos que caminamos por un valle de sombra de muerte, donde todo parece incierto y peligroso, pero este versículo nos da una promesa poderosa. No tenemos que temer, porque Dios está con nosotros. Su vara y su cayado nos protegen y nos guían. La vara era utilizada por el pastor para defender a las ovejas de los depredadores, mientras que el cayado servía para guiarlas y corregirlas cuando se desviaban. Esto significa que Dios no solo nos protege, sino que también nos corrige para mantenernos en el camino correcto. Jesús, nuestro buen pastor, dio su vida por nosotros. Juan 10:11 dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Salmo 9. Dios, juez justo y refugio del oprimido. Salmo 9, 1-20. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste su nombre eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. El Salmo 9 es un poderoso canto de alabanza y proclamación de la justicia divina. David celebra el poder de Dios sobre sus enemigos y su fidelidad en proteger a los oprimidos. En él vemos un Dios que actúa con justicia, castiga la maldad y brinda esperanza a los humildes. La alabanza a Dios por sus maravillas. Versos 1-2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Salmo 9, 1. David comienza el salmo con un tono de gratitud. Su alabanza no es superficial ni parcial, sino que brota de lo más profundo de su ser. No solo reconoce la grandeza de Dios, sino que también promete hablar de sus obras, es decir, testificar de lo que Dios ha hecho. Este es un llamado para nosotros. ¿Alabamos a Dios solo en los tiempos buenos o también en las dificultades? ¿Damos testimonio de sus maravillas en nuestras vidas? La verdadera adoración nace del corazón
y se manifiesta en nuestras palabras y acciones. Dios juez, la justicia divina. Versos 3-8. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Salmo 9:4. David describe cómo Dios ha defendido su causa y ha derrotado a sus enemigos. Esto nos muestra que Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Él interviene y hace justicia. En el versículo 7 dice: Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Esta es una verdad inmutable. Mientras los imperios y los hombres pasan, Dios sigue siendo el mismo, un rey justo que gobierna eternamente. Cuando enfrentamos injusticias o nos sentimos desamparados, este salmo nos recuerda que Dios tiene el control y su justicia prevalecerá. Refugio en la angustia. Versos 9-10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmo 9:9. Uno de los temas más bellos de este salmo es que Dios es un refugio para los débiles y los afligidos. El término refugio implica seguridad, protección y descanso. A veces sentimos que nadie nos entiende o nos protege, pero Dios jamás abandona a los que confían en Él. La clave está en conocer su nombre, es decir, tener una relación profunda con Él. Si hoy estás en una situación difícil, recuerda que Dios es tu refugio y que puedes acudir a Él con confianza. Dios no olvida al afligido. 11-14. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Salmo 9:12. Dios escucha el clamor de los que sufren, a diferencia de los hombres, que pueden olvidar o ignorar la injusticia. Dios recuerda a los que han sido lastimados y actuará a su favor. David pide misericordia, reconociendo que sin Dios estaría en las puertas de la muerte. Esto nos enseña a depender completamente de Dios en nuestras pruebas y confiar en que Él traerá restauración. La trampa de los malvados. Versos 2:15-18. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Salmo 9:15. Aquí se presenta un principio divino. Los malvados cosechan lo que siembran. Muchas veces, aquellos que intentan dañar a otros terminan atrapados en sus propias trampas. Salmo 16. Confianza en Dios y plenitud en su presencia. Salmo 16, 1-11. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 16 es una hermosa declaración de confianza en Dios. David reconoce a Dios como su refugio, su herencia y su máxima alegría. También es un salmo profético, ya que en el Nuevo Testamento se usa para referirse a la resurrección de Cristo. Hechos 2:25-28. Dios es nuestra seguridad y bien supremo. Versos 1-2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmo 16:1. David expresa su total dependencia en Dios. No hay otro refugio,
No hay otro lugar donde encontrar verdadera seguridad. Cuando dice, no hay para mí bien fuera de ti, nos muestra que todo lo que realmente vale la pena está en Dios. Nada en el mundo puede darnos la plenitud que solo Él puede ofrecer. La diferencia entre los justos y los impíos. Sus 3-4. David habla de los santos, aquellos que buscan a Dios, y de los que siguen a otros dioses, que solo encuentran sufrimiento. Esto nos recuerda que seguir a Dios trae gozo y bendición, mientras que alejarse de Él solo trae dolor y vacío. Dios como nuestra herencia. Sus 5:6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Aquí David usa la imagen de una herencia para describir la relación con Dios. En el mundo antiguo, recibir una buena herencia era lo más importante para una familia, pero David dice que su verdadera herencia es Dios mismo. Confianza en la vida y en la muerte. Versos 7-10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. David confía en que Dios no lo abandonará ni en la muerte. Esta es una profecía sobre la resurrección de Cristo, quien venció la muerte y nos dio vida eterna. Plenitud en la presencia de Dios. Versículos 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. La mayor alegría de David es estar con Dios. Nada en el mundo se compara con el gozo de su presencia. El Salmo 16 es una de las declaraciones más poderosas de confianza en Dios que encontramos en la Biblia. David, el autor de este salmo, expresa un amor profundo y una dependencia absoluta en Dios, como su refugio, su herencia y su fuente de gozo eterno. Este salmo no solo nos muestra cómo es la relación de un hombre con Dios, sino que también nos revela verdades fundamentales sobre la vida, la muerte y la eternidad. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado propósito, seguridad y felicidad en muchas cosas: el poder, la riqueza, la fama, las relaciones y el conocimiento. Sin embargo, este salmo nos recuerda que la verdadera plenitud solo se encuentra en Dios. Veamos con detenimiento algunas de las enseñanzas que podemos extraer de este hermoso pasaje. Dios es nuestra única seguridad. Versión 1-2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. David comienza su oración con una súplica: guárdame, oh Dios. Esto nos muestra que aun siendo un rey poderoso y un hombre de guerra, David sabía que su protección no dependía de su ejército, de su habilidad o de sus riquezas, sino exclusivamente de Dios. En nuestra vida, muchas veces buscamos seguridad en cosas temporales: nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra estabilidad económica. Pero este salmo nos recuerda que la única seguridad verdadera está en Dios. Todo lo demás es frágil y pasajero, pero Él es inmutable y eterno. Cuando David dice, no hay para mí bien fuera de ti, nos está enseñando una verdad profunda. Nada en esta vida puede satisfacer completamente el alma humana, excepto Dios. Podemos tener todo lo que el mundo ofrece y aún sentirnos vacíos si Dios no está en el centro de nuestra vida. ¿Dónde estás poniendo tu seguridad hoy? ¿Confías más en tus propios recursos y habilidades o en Dios? Este versículo nos invita a examinar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestra confianza esté puesta en aquel que nunca falla. La satisfacción verdadera se encuentra en Dios. Salmo 63, 1-5. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. En este hermoso pasaje,
El salmista expresa un deseo profundo por la presencia de Dios, comparándolo con una sed intensa en una tierra seca y árida. Este tipo de sed no es física, sino espiritual. Es el anhelo del alma por estar cerca de su Creador. David escribió este salmo mientras estaba en el desierto de Judá, un lugar hostil, seco y sin agua. En ese momento de soledad y necesidad, en lugar de quejarse o enfocarse en su sufrimiento, su mayor deseo era Dios. No anhelaba primero alivio, comida o descanso, sino la presencia del Señor. Esta actitud nos desafía a examinar nuestros propios deseos y prioridades, el anhelo del alma por Dios. La imagen de la sed en tierra seca nos recuerda que el alma humana tiene un vacío que solo Dios puede llenar. Podemos intentar saciar nuestra sed con muchas cosas: éxito, reconocimiento, placer, dinero, relaciones humanas, entretenimiento. Pero ninguna de estas cosas satisface completamente. En la sociedad actual, es fácil distraerse con placeres temporales que nos dan satisfacción momentánea. Sin embargo, con el tiempo, nos damos cuenta de que nada de eso nos llena de verdad. Siempre queremos más, buscamos algo nuevo, pero seguimos sintiéndonos vacíos. David comprendió que solo Dios puede saciar el hambre y la sed del alma. Su misericordia es mejor que la vida misma, porque la vida terrenal es pasajera, mientras que su amor es eterno. Cuando el salmista dice, como de médula y de grosura, será saciada mi alma, está usando una metáfora para describir la abundancia y la satisfacción plena que se encuentra en Dios. En los tiempos bíblicos, la médula y la grasa representaban lo mejor de los alimentos, una comida rica y nutritiva. Así como la comida fortalece el cuerpo, la presencia de Dios fortalece el alma. La adoración como respuesta natural. Cuando experimentamos la bondad de Dios, nuestra respuesta natural debe ser la alabanza. David declara que levantará sus manos y alabará a Dios con júbilo, porque su alma ha sido saciada. La adoración no es solo cantar en la iglesia o repetir palabras bonitas. Es una actitud de vida, una expresión genuina de gratitud y amor por Dios. Cuando realmente lo conocemos y experimentamos su fidelidad, no podemos evitar alabarle. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que busquemos satisfacción en lo material. Nos enseñan que la felicidad se encuentra en el éxito, en los bienes materiales o en el reconocimiento de los demás. Pero David nos recuerda que la verdadera satisfacción se encuentra solo en Dios. Si alguna vez te has sentido vacío, insatisfecho o con un profundo anhelo en el corazón, sin saber exactamente qué te falta, tal vez sea porque necesitas más de Dios en tu vida. Tal vez has buscado llenar ese espacio con cosas pasajeras, pero ninguna de ellas ha sido suficiente. Pasar tiempo en su presencia a través de la oración, la lectura de su palabra y la adoración nos llena de una paz y un gozo que el mundo no puede dar. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, cuando nuestra alma está saciada en Dios, encontramos propósito y plenitud. Hoy, pregúntate, ¿dónde estás buscando tu satisfacción? ¿Qué es lo que más anhela tu corazón? ¿Es Dios tu prioridad o has intentado llenar el vacío con otras cosas? Si has estado sintiendo que algo falta en tu vida, es momento de buscar más de Dios. Acércate a Él, derrama tu corazón en oración y permite que su presencia sacie tu alma como agua en el desierto. Él nunca rechaza a quienes lo buscan con sinceridad. Salmo 14. La corrupción de la humanidad y la salvación de Dios. Salmo 14, 1-7. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo 14 presenta una visión contundente sobre la corrupción humana y la necesidad de la salvación de Dios. En este salmo, David describe cómo la humanidad, apartada de Dios, se sumerge en la maldad y la injusticia. Sin embargo, el Señor sigue siendo la esperanza de los justos. La negación de Dios y la corrupción del hombre. Versos 1 a 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. David comienza el salmo con una afirmación impactante. Los necios, es decir, aquellos que viven sin temor de Dios, declaran en su interior que Él no existe. Pero esta negación no es intelectual, sino moral. No es que no crean en Dios, sino que viven como si no existiera. El resultado de este rechazo es la corrupción. No hay quien haga el bien. Este versículo nos recuerda la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 3:10 a 12, donde cita este mismo pasaje para mostrar que toda la humanidad ha caído en pecado. Dios observa desde los cielos, buscando a alguien que le busque, pero encuentra que todos se han desviado. Esto muestra la profunda necesidad que tenemos de su gracia y misericordia. La maldad de los impíos contra el pueblo de Dios. Versos 4 a 6. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Salmo 14, 4. Aquí David describe la injusticia de los impíos que oprimen al pueblo de Dios sin temor ni conciencia. Los trata como si fueran simples alimentos, consumiéndolos sin piedad. Sin embargo, hay un contraste poderoso. Dios está con la generación de los justos. Aunque los malvados puedan parecer fuertes y dominantes, Dios está con aquellos que le buscan. En medio del sufrimiento y la burla, Dios sigue siendo nuestra esperanza. No importa lo que el mundo diga o haga, Él nunca abandonará a su pueblo. La esperanza en la salvación de Dios. Tasus 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Salmo 14, 7. El salmo termina con un anhelo de liberación. David clama para que Dios traiga salvación a su pueblo y restaure su condición. Este clamor no solo se aplica a Israel en el Antiguo Testamento, sino que también apunta a la venida de Jesucristo, quien trajo la salvación definitiva. Cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él nos restaurará y nos dará gozo. La salvación del Señor es la mayor esperanza para su pueblo. El Salmo 14 nos recuerda que la humanidad sin Dios se corrompe completamente. Los impíos oprimen a los justos, pero Dios no los abandona. La salvación viene de Dios y trae gozo y restauración. Si hoy te sientes rodeado de injusticia, recuerda que Dios ve todo desde los cielos y nunca deja desamparados a los que confían en Él. Salmo 5. La oración del justo en la mañana. Salmo 5, 1 a 12. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová.
Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus propios consejos. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo 5 es una oración de David en la que clama a Dios por justicia y protección. Es un salmo matutino, una expresión de confianza en que Dios escucha las oraciones y protege a los justos mientras castiga la maldad. En este canto, David muestra su fe en que Dios responde a quienes buscan su presencia con sinceridad. La oración temprana, versos 1 a 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Salmo 5, 1. David comienza su oración rogando a Dios que escuche su clamor. No es solo una petición formal, sino un llamado desde lo más profundo de su ser. Menciona su gemir, lo que indica una oración sincera, nacida del sufrimiento y la necesidad. En el versículo 3 dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí nos deja una enseñanza fundamental, la importancia de buscar a Dios desde temprano. Orar por la mañana no es solo un hábito, sino una demostración de confianza en Dios, de que Él dirigirá el día y responderá a nuestras peticiones. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra vida de oración. ¿Nos presentamos delante de Dios cada mañana con fe y expectativa? ¿Buscamos su guía y dirección para enfrentar el día, la santidad de Dios y el destino del impío? Sus 4 a 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Salmo 5, 4. David reconoce que Dios es santo y que el mal no tiene lugar en su presencia. Dios no tolera la injusticia ni la perversidad. En estos versículos se establece un contraste claro entre los justos y los malvados. Los insensatos no pueden estar delante de Dios. Dios aborrece la iniquidad. Los mentirosos y violentos serán destruidos. Esta es una advertencia para todos. Aquellos que viven en el pecado y se alejan de Dios enfrentarán su juicio, pero también es un mensaje de consuelo para los justos. Dios no ignora la maldad ni permite que los impíos prosperen indefinidamente. La confianza del justo. 7 a 8. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Salmo 5, 7. David reconoce que no es por sus méritos, sino por la misericordia de Dios que puede acercarse a él. Aquí vemos una verdad esencial. No somos dignos de estar en la presencia de Dios por nuestras propias acciones, sino que es su gracia la que nos permite acercarnos. Pide ser guiado en justicia, sabiendo que sus enemigos están al acecho. Esta es una enseñanza clave. En tiempos de dificultad, no debemos tomar nuestras propias decisiones apresuradas, sino pedirle a Dios que enderece nuestro camino. La maldad de los injustos es 9 a 10, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Salmo 5, 9. David describe a los impíos como personas de lengua engañosa, cuyos corazones están llenos de maldad. Su boca es un sepulcro abierto, lo que indica que sus palabras traen muerte y destrucción. Esto nos recuerda lo poderoso que es el lenguaje. Las palabras pueden edificar o destruir, dar vida o causar daño. ¿Cómo usamos nuestras palabras? ¿Hablamos con verdad y justicia o caemos en la mentira y el engaño?
David clama a Dios para que los malvados sean castigados y caigan por sus propios consejos. Aquí nos muestra que no debemos tomar la venganza en nuestras manos, sino dejar la justicia en manos de Dios. La bendición para los justos, versos 11-12. Pero alégrense todos los que en ti confían. Salmo 5, 11. David cierra el salmo con una nota de esperanza y alegría. A diferencia de los malvados, los que confían en Dios pueden regocijarse, porque Él los protege y los rodea con su favor como un escudo. Este es un hermoso recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de injusticia y maldad, los que aman a Dios tienen su protección y bendición. Él no solo nos guarda del mal, sino que nos llena de gozo y paz. Salmo 21. El Señor te responda en el día de angustia. El nombre del Dios de Jacob te proteja. Este primer versículo del Salmo 20 es una oración profunda y poderosa que establece el tono para todo el Salmo. Es una invocación al Dios de Israel, pidiendo su intervención en momentos de angustia. Esta frase está llena de confianza, esperanza y una clara declaración de fe en la capacidad de Dios para actuar en momentos de dificultad. El día de angustia. La angustia es una experiencia universal, algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede ser una prueba de salud, una crisis financiera, la pérdida de un ser querido o incluso luchas emocionales internas. Cuando estamos en medio de la angustia, todo parece más oscuro, más difícil de sobrellevar, y es fácil sentir que no hay salida. Sin embargo, el Salmo 21 no solo reconoce esta angustia, sino que nos invita a mirar más allá de la situación presente y a recordar que el Señor está disponible para nosotros en esos momentos. Este versículo resalta la importancia de la oración durante los tiempos difíciles. No se trata solo de pedirle a Dios ayuda, sino también de recordar que Él está presente, dispuesto a intervenir. Es un acto de fe, al reconocer que el Señor tiene el poder y la voluntad de responder a nuestras necesidades. Al hacer esta declaración, el salmista expresa la seguridad de que en el momento más oscuro, Dios puede traer luz, paz y respuesta. El nombre del Dios de Jacob, el nombre de Dios en la Biblia no es solo una etiqueta o un simple identificador. El nombre de Dios representa su carácter, su poder y su presencia. En este versículo, el nombre del Dios de Jacob hace referencia al Dios que hizo pacto con el patriarca Jacob, también conocido como Israel. Recordar que Dios es el Dios de Jacob es una invitación a recordar la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Jacob, a pesar de sus debilidades, errores y dificultades, fue un hombre que experimentó la intervención directa de Dios. La referencia a Jacob nos recuerda que Dios está con nosotros, incluso cuando enfrentamos nuestras propias luchas y fallos. El Dios de Jacob es un Dios que no abandona, que guarda su pacto, que protege y que cuida a su pueblo, incluso cuando no somos perfectos. Es un recordatorio de que a pesar de nuestras imperfecciones, podemos tener confianza en la fidelidad de Dios. Este nombre nos invita a mirar a la historia de Israel, a la forma en que Dios ha obrado en el pasado y a tener la esperanza de que Él puede hacer lo mismo en nuestras vidas hoy. Te proteja. La protección de Dios es uno de los temas más recurrentes en las Escrituras. La palabra proteger implica cuidar, resguardar y ofrecer refugio. En tiempos de angustia, las personas suelen buscar protección en muchas formas, en otras personas, en recursos materiales, en poder o estatus. Sin embargo, la protección verdadera y duradera proviene solo de Dios. Él es quien tiene el control sobre todo, quien puede interceder en nuestras vidas y guardarnos del mal.
La protección divina no significa que no vamos a enfrentar dificultades, sino que, a través de esas dificultades, Dios está con nosotros, dándonos la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Este versículo también resalta la importancia de recordar que Dios no solo responde nuestras oraciones, sino que también nos cubre con su cuidado. En momentos de angustia, nuestra vulnerabilidad se hace más evidente. Nos sentimos expuestos y frágiles, pero al pedirle a Dios que nos proteja, no estamos pidiendo solo un alivio temporal, sino una intervención divina que garantice que no seremos destruidos por nuestras circunstancias. Aplicación personal. Cuando pasamos por tiempos difíciles, este versículo nos invita a ser conscientes de la cercanía de Dios. No estamos solos en nuestra angustia. El Salmo 20. Nos anima a recordar que el Señor escucha nuestras oraciones y que su nombre, que está lleno de poder y fidelidad, es nuestra fuente de esperanza y protección. A lo largo de la Biblia, vemos historias de personas que clamaron a Dios en su angustia y recibieron respuestas. Desde los patriarcas hasta los profetas, los salmistas y los apóstoles, todos nos muestran que, aunque el sufrimiento sea parte de la vida humana, la intervención de Dios es una realidad poderosa. Cuando oramos, tenemos la oportunidad de poner nuestras cargas en las manos de un Dios que es capaz de salvarnos, protegernos y guiarnos. Si bien nuestras luchas pueden ser reales y dolorosas, no tenemos que enfrentarlas por nuestra cuenta. El mismo Dios que protegió a Jacob, a David, a los apóstoles y a innumerables creyentes a lo largo de la historia, es el mismo Dios que está dispuesto a protegernos a nosotros hoy. Al orar este versículo, nos estamos alineando con la voluntad de Dios y recordando su poder y fidelidad. Es una oración de confianza y seguridad, un recordatorio de que el Dios de Jacob está con nosotros y no importa cuán grande sea la angustia. Un salmo de confianza en Dios, amados, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nos reunimos para sumergirnos en uno de los salmos más poderosos de la Escritura, el Salmo 27, un salmo escrito por el rey David, quien enfrentó innumerables peligros, guerras, traiciones y momentos de angustia. Y sin embargo, en medio de todo, su confianza en Dios permanecía firme. Hoy, muchos de nosotros enfrentamos batallas similares. Tal vez no estamos en el campo de batalla con espadas y escudos, pero luchamos contra la ansiedad, la enfermedad, los problemas económicos, la soledad y el desánimo. Pero así como David halló refugio en Dios, tú también puedes encontrarlo. Este salmo es un llamado a la fe inquebrantable, a la confianza absoluta en Dios y a la espera paciente en su perfecta voluntad. Vamos a analizarlo profundamente y aplicar cada palabra a nuestras vidas. Un salmo de confianza en Dios. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para sumergirnos en uno de los salmos más poderosos de la Escritura, el Salmo 27. Un salmo escrito por el rey David, quien enfrentó innumerables peligros, guerras, traiciones y momentos de angustia. Y sin embargo, en medio de todo, su confianza en Dios permanecía firme. Hoy, muchos de nosotros enfrentamos batallas similares. Tal vez no estamos en el campo de batalla con espadas y escudos, pero luchamos contra la ansiedad, la enfermedad, los problemas económicos, la soledad y el desánimo. Pero así como David halló refugio en Dios, tú también puedes encontrarlo. Este salmo es un llamado a la fe inquebrantable, a la confianza absoluta en Dios
y a la espera paciente en su perfecta voluntad. Vamos a analizarlo profundamente y aplicar cada palabra a nuestras vidas. Dios es nuestro protector en la adversidad. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Salmo 27, 2. David sabía lo que era tener enemigos. Desde su juventud, cuando enfrentó a Goliat, hasta sus días como rey, enfrentó amenazas constantes. Pero en todas esas batallas, Dios lo protegió. El enemigo trama nuestra caída. El diablo quiere destruir nuestra fe, nuestra paz y nuestra relación con Dios. Pero no debemos temer, porque el Salmo nos recuerda que ellos tropezaron y cayeron. Dios es nuestro defensor. No peleamos nuestras batallas solos. Dios es nuestro abogado, nuestro escudo y nuestro refugio. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Él nos guarda. Nunca olvidemos esto. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. El mayor deseo, vivir en la presencia de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. David podía haber pedido riquezas, victorias sobre sus enemigos o larga vida, pero su mayor deseo era estar en la presencia de Dios. Hoy en día, muchos buscan prosperidad material, pero pocos buscan la presencia del Señor. Sin embargo, solo en su presencia encontramos paz verdadera, gozo duradero, dirección para nuestra vida, protección y seguridad. Que esta sea también nuestra oración. Señor, quiero estar cerca de ti todos los días de mi vida. Un llamado a confiar en Dios. Hermanos, el Salmo 27 es un recordatorio de que no estamos solos. Dios está con nosotros, nos protege, nos guía y nos fortalece. Hoy Dios nos llama a soltar el miedo y aferrarnos a la fe, poner nuestra confianza en Él, aún en los momentos difíciles, buscar su presencia por encima de todo, esperar con paciencia, sabiendo que su tiempo es perfecto. Si hoy te sientes cansado, desanimado o temeroso, Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones abiertos. Gracias porque tú eres nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Señor, entregamos nuestros temores, nuestras ansiedades y nuestras luchas. Sabemos que en ti encontramos protección y refugio. Padre, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Te pedimos que tu presencia llene nuestra vida, que nuestro mayor deseo sea estar cerca de ti, adorarte y buscar tu rostro cada día. Hoy declaramos con fe que no importa lo que enfrentemos, nuestra confianza está puesta en ti, porque tú eres fiel y nunca nos abandonarás. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Yai Fire.